Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Carla, Gaby, sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de practicar la vida de congregación. Esta es la primera parte. Entre el pueblo de Elohim solo existe una cabeza. Con las siguientes dice, y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante conocimiento, conforme a la imagen de aquel que la creó. Esto no tiene que ver con ser griego ni judío, circunciso ni incircunciso, extranjero ni ciudadano, esclavo ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para todos. Y Matías 23 dice, pero ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es su rabí, y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el que está en el cielo. Tampoco se hagan llamar guías, porque su guía es uno solo, el Mashiach. Entre el pueblo de Elohim solo existe una cabeza, Mashiach. Esta constitución hace que todos los santos, todas las congregaciones y todas las regiones de la obra tengan contacto directo con el Adón. Por lo tanto, no es necesario que haya intermediarios de ninguna clase. Este es el camino espiritual, el camino de vida que hace que todos los creyentes, todas las congregaciones locales y todas las regiones de la obra se mantengan en vida y sin ninguna organización o liderazgo humano. Es preciso que veamos cuál es la constitución de la congregación, es decir, la manera en que la congregación es formada. La constitución de la congregación está estrechamente relacionada con la autoridad de Mashiach como cabeza. En primer lugar, quisiera señalar que en el cristianismo hoy en día se niega completamente la autoridad de Mashiach como cabeza. Se lo pregona, pero se lo niega de hecho. Esto se debe a que el cristianismo se ha convertido en una organización. La formación de cualquier organización requiere de una jerarquía y toda jerarquía tiene una cabeza. Es por eso que la jerarquía en el cristianismo es un insulto contra la autoridad de Mashiach como cabeza. En la restauración del Adón no existe un líder particular. La única cabeza es Mashiach. Todos los ancianos están en un mismo nivel, todos los apóstoles están en un mismo nivel, todas las congregaciones están en un mismo nivel y las regiones de la obra también están en un mismo nivel. Lo que determina quién deberá asumir el liderazgo en un momento dado es la situación espiritual de ese momento. Esto significa que el anciano o la congregación que tenga la espiritualidad más elevada es el que debe asumir el liderazgo durante esa coyuntura. No obstante, esto no debe establecerse de manera oficial, permanente u organizativa. Siempre debe depender de la condición espiritual. Si ponemos esto en práctica, el pueblo de Elohim será guardado de la clase de liderazgo que insulta la autoridad de Mashiach como cabeza. La congregación es formada según la verdad de que Mashiach es la única cabeza. En la restauración del Adón no existe la organización humana porque Mashiach es la única cabeza, de manera que acá no hay nadie que quiera mandar. En las organizaciones humanas siempre hay quienes quieren mandar. La congregación es edificada en conformidad con esta verdad. La congregación, es un organismo, no una organización. Sin embargo, ciertamente hay necesidad de organizar ciertas cosas entre miles de personas que se reúnen en varias ciudades como congregaciones locales. Tampoco la pavada de dejar todo al caos, ¿sí? Sobre todo en la condición actual del cuerpo que está en crecimiento, más bien en nacimiento y apenas empezando a crecer. Encontrar la manera de que todos los asuntos de la congregación se lleven a cabo de una manera apropiada es un gran dilema, ya que el concepto que tienen de organización en relación con la congregación no está en el Berija de allá. Por lo tanto, necesitamos ver el principio básico de que cualquier tipo de organización requiere de una jerarquía y que cualquier jerarquía es un insulto contra la autoridad de Mashiach como cabeza. Entonces, en algunas congregaciones locales se tiene la práctica de decidir quién debe ser el principal entre los ancianos, ¿sí? Un anciano cabeza de ancianos, digamos. No hay ningún pasuk en las escrituras que sugiera que deba tomarse esta decisión. En lugar de eso, el principio bíblico en cuanto al ancianato, al grupo de ancianos, ¿sí? Es que debe ser siempre plural.
¿sí? O sea, un grupo. Elohim no desea que ningún hermano particular sea el único líder, más bien él desea que unos cuantos hermanos sean un grupo de ancianos, no líderes ancianos. La pluralidad de los ancianos impide que cualquiera de ellos se convierta en un líder oficial o permanente de forma impositiva o por continuidad. El asunto de quién debe tomar la iniciativa entre los ancianos lo determina la capacidad de cada uno. Debido a que cierto hermano tiene una gran capacidad en ciertas áreas, es posible que él sea el líder en determinado asunto, porque nadie tiene todas las características y capacidades, y es posible que en otro asunto otro hermano sea más capaz. Por lo tanto, en ese asunto él será el líder. Después, supongamos que 6 meses más tarde estos dos hermanos pierden su capacidad, ¿sí? Que por la gracia y la misericordia de la capacidad de otro hermano crece y se desarrolla. Por lo tanto, este tercer hermano espontáneamente vendrá a ser quien asume el liderazgo entre los ancianos. En el Brit ya vemos que entre el pueblo de Elohim no existe un liderazgo único, designado, oficial o permanente. Un liderazgo así sería un insulto contra la autoridad única de Mashiach como cabeza, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy en ninguna congregación local debe haber otra cabeza que no sea Mashiach. Y después de haber nombrado ancianos para ellos en cada comunidad y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Adón en quien habían creído. Eso está en capítulo 14 más C. Que Falef 5 dice: a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos. Y los exhorta, según la edificación del Brit Hadashah de Elohim. No existe entonces un liderazgo permanente, oficial ni designado entre el pueblo de Elohim hoy. Según la sabiduría de Elohim, en una congregación no debe haber solo un anciano, sino varios. Algunos se preguntarán cómo puede funcionar el ancianato si entre los ancianos no hubiera un anciano principal. Vamos a decirlo así, alguien que tome la decisión final, ¿no es cierto? Los casos de Kefá, de Jacob, Santiago, ¿no es cierto?, Bernabé, nos muestran que todos los ancianos tienen el mismo estatus, pero que en un momento dado, en cierto aspecto, uno de ellos puede tener mayor capacidad que los demás y por ende es quien asume el liderazgo, o sea, el que toma la decisión final, como sabemos que sucedió en el caso del Concilio de Roma. Pero es posible que en otra ocasión o en otro aspecto otro hermano sea quien tiene la mayor capacidad, por lo tanto sea él quien asuma el liderazgo. Dado que hay pluralidad en el ancianato, no hay un líder establecido y de ese modo la autoridad única de Mashiach como cabeza es valorada, resguardada y respetada. No debemos olvidarnos que el cuerpo tiene muchos órganos y miembros. Cuando se trata de comer, por ejemplo, no usamos los pies sino la boca y el estómago. Eso no significa que los pies sean inútiles, sino que la situación no le corresponde. Simple y sencillamente, si los pies insistieran en tener la autoridad en toda situación, probablemente nos alimentaríamos bastante mal. Esta obra de los ancianos no depende entonces de un solo hombre en ningún lugar. Tener pastores en una congregación es bíblico, pero el presente sistema pastoral no es bíblico en absoluto, es una invención del hombre. En las escrituras vemos que siempre hay más de un anciano, uno que vigile, ¿no es cierto? Una congregación local, no es la voluntad de Elohim que un creyente sea apartado de todos los otros para ocupar un lugar de preeminencia especial, mientras que los demás se sujetan pasivamente a su voluntad. Eso no es bíblico. Si la administración de toda la congregación recae sobre un solo hombre, será muy fácil que esa persona se envanezca, se estime de más y empiece a reprimir a los otros hermanos. Elohim ha ordenado que varios ancianos compartan juntamente la obra de la congregación a fin de que no solamente una persona pueda manejar las cosas a su propio capricho, tratando a la congregación como su propia posesión especial, cosas que ya se han visto, y dejando impresa su personalidad sobre toda la vida y obra de esa congregación. Es necesario en ese sentido la pluralidad para que nadie caiga en tentación. Los planes fracasan por falta de consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman, dice Mishlei 15:22. El poner la responsabilidad en manos de varios hermanos en vez de en manos de un individuo es la manera en que Elohim salvaguarda a su congregación contra los males que resultan de la dominación de una fuerte personalidad. Elohim ha
determinado que varios hermanos juntamente tomen la responsabilidad en la congregación, de modo que aún en el control de los asuntos de la misma, ellos tengan que depender el uno del otro. Y ese es el punto, que siempre se dependa unos de otros y someterse los unos a los otros. Así que en la experiencia ellos descubrirán el significado de llevar el madero y tendrán la oportunidad de darle la expresión práctica a la verdad del cuerpo de Mashiach. Al honrarse el uno al otro, al encomendarse el uno al otro a la dirección del Ruach, no ocupando nadie el lugar de la cabeza, sino que cada quien teniendo a los otros como comiembros, como hermanos, ¿sí? en elemento de mutualidad, que es la característica notable de la congregación, será preservado. Independientemente de cuál sea la posición o función de los miembros, todos ellos se relacionan directamente con la cabeza. Cada miembro tiene este mismo privilegio, tiene que aprender a utilizarlo, ¿sí? No existen miembros intermediarios, ni esa situación puede ser eterna para nadie. De un lado y del otro no deben cometerse abusos, ni de quedarse cómodamente siendo manejado, ni de querer manejar a los demás. No se pueden cometer abusos en el cuerpo. Por un lado, nunca debemos servir de intermediarios entre el pueblo de Elohim y el Adón mismo. Debemos permitir que el pueblo del Adón reciba las órdenes directamente de parte del Adón. Por la misericordia del Adón, en la medida en que aumenta nuestro crecimiento en él, debemos también aprender a desarrollar nuestra dependencia de él en el sentido de reunirnos a hablar y orar para resolver ciertas situaciones. Por otro lado, nunca debemos escoger a alguien como intermediario entre nosotros y el Adón, que sea la persona que resuelva nuestros problemas, ¿no es cierto? Los ancianos siempre pueden ayudar y brindar guía a los más inexpertos. Ciertamente es para eso que se está, pero no son palabras santas. Si bien en situaciones determinadas pueden ayudar y brindar guía y ejercer la autoridad final acerca de un asunto, ¿sí? Como lo hicieron los Talmidim en el Concilio de Roma, nuevamente. Cada creyente, por nuevo que sea, tiene abierta la conexión directa al Adón y necesita aprender a utilizarla y a discernirla también, ¿no es cierto? Porque muchas veces, sobre todo cuando somos nuevos, se confunden. En eso va el apoyo y la ayuda de los ancianos, pero no para robar esa conexión, sino para, al contrario, establecerla y encauzarla correctamente. El nuevo tiene que aprender a utilizarla. En el cristianismo, lamentablemente, se enseña a la gente a depender en todo sentido de sus pastores o ancianos o el título que le den, no importa. Así también en el judaísmo y en el mesianismo. Estos son los que tienen la última palabra, sí, pero en el cuerpo las cosas no funcionan de esta manera. Si el cuerpo no aprende a funcionar en todas sus células, no sirve. Las células del cuerpo responden a lo programado para su propia función o al comando dado, ¿no es cierto?, por el cerebro. Debido a que la mayoría de los creyentes son débiles, prefieren depender de otros en lugar de actuar directamente conectados al Adón. Por la misericordia del Adón, desde los comienzos de la restauración del Ruach entre nosotros, el Adón nos ha estado mostrando la verdad de que cada miembro está relacionado directamente con la cabeza, que eso no solamente un derecho, sino también un deber y una responsabilidad. Shalom Jorge, Katy, bienvenidos. El orden de la congregación procede de la autoridad de la congregación. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. En Matías 28, más C20 dice: cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Ruach de santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la comunidad del Mashiach, el cual la adquirió mediante su propia sangre. La fuente de la congregación es Mashiach mismo, entonces. Así que la congregación es el aumento, el crecimiento de Mashiach. La función de la congregación es ser el cuerpo de Mashiach y la casa de Elohim. Por otra parte, la práctica de la congregación es local y no universal. Además, la congregación se expresa en las localidades, en los diferentes locales donde está funcionando. Su contenido es Mashiach y ella tiene un orden apropiado. Podemos ver el orden apropiado de la congregación en Filipillín en el capítulo 1, Pasuk 1 también, un pasuk que menciona los
santos, a los que vigilan, que son los ancianos, y a los diáconos, o sea, a los asistentes, ¿no es cierto? Las palabras utilizadas en los originales griegos han sido convertidas en títulos por algunas instituciones, pero en sí son simplemente cargos administrativos. No debemos tenerle miedo a las palabras en sí, ¿sí? Sino darles el uso y la aplicación correctos. Entonces, por una parte entendemos que en la congregación no hay ninguna organización humana, pero por otra, las escrituras dicen claramente que existe un orden en la congregación. Basándonos tanto en las enseñanzas de las escrituras como también en nuestra propia experiencia, podemos ver que sin este orden dispuesto por el Ruach HaKodesh no habría posibilidad de experimentar la verdadera vida de congregación, es decir, la verdadera práctica de la congregación, ¿sí? Nunca debemos olvidarnos que el cuerpo está en desarrollo, no ha alcanzado aún su plenitud y como todo bebé necesita tutores y encargados, verdaderos ayudadores, ¿no es cierto? Llevar la congregación a la práctica depende de este orden dispuesto por el Ruach HaKodesh. Debemos considerar en detalle qué es la autoridad en la congregación. Se nos dice claramente que la congregación es el cuerpo de Mashiach y la casa de Elohim. Ciertamente existe autoridad en nuestro cuerpo y también existe autoridad en una casa, es decir, en una familia. Sin autoridad nuestra casa sería un desastre y no se puede dejar de mirar a nuestro alrededor como está la sociedad actual para comprobar que esto es una realidad. Del mismo modo, con tal que un cuerpo esté vivo y sano, existirá autoridad en él, un orden de hacer las cosas, pero si se convierte en un cadáver, deja de ser un cuerpo viviente, ya no habrá más autoridad en él. Si existe un cuerpo viviente, allí debe haber autoridad y orden. Y si hay una familia o un hogar, allí también debe haber autoridad y orden. Este ejemplo muestra que en la congregación existe una autoridad establecida. La autoridad de un cuerpo es la cabeza. Cuando una persona está de pie, ¿es el cuerpo el que sostiene la cabeza o es la cabeza la que sostiene el cuerpo? Si le cortáramos la cabeza a un hombre, su cuerpo inmediatamente se desplomaría. Sin la cabeza, el cuerpo no puede sostenerse de pie. Pareciera que el cuerpo sostiene la cabeza, pero en realidad es la cabeza la que sostiene al cuerpo. Por lo tanto, la cabeza es la autoridad. La cabeza de la congregación es Mashiach, nuestro Adón, ¿no es cierto? Y la autoridad en la congregación es la autoridad que Mashiach posee como cabeza, es su autoridad como cabeza. Hemos visto claramente que en la congregación debe haber un orden, pero debemos saber que este orden procede de Mashiach como cabeza. Si no procede de Mashiach como cabeza, no es un orden que provenga de él, ¿no es cierto? Y no es un orden bíblico. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo posee una autoridad dentro de su área. El estómago funciona como estómago, el pulmón funciona como pulmón. Todas las células del pulmón funcionan de acuerdo a sus funciones y tienen que ocuparse de eso, pero en última instancia todos nuestros órganos y miembros responden a las órdenes de la cabeza. Si el cerebro muere, el cuerpo muere. Debemos reconocer, honrar y respetar la autoridad del Adón como cabeza. Si no nos sometemos al como cabeza, nunca habrá el debido orden en la congregación. Y esa es una cuestión individual. El sometimiento es individual para que pueda haber un sometimiento colectivo, corporativo, de manera a que haya un funcionamiento corporativo, justamente. En estas circunstancias debemos preguntar, ¿los hermanos y hermanas estaban sometidos al Adón como cabeza, ¿no es cierto? Invariablemente cuando vemos que los resultados son la separación y la división a lo largo de toda la historia de esta cristiandad, ¿no es cierto? Sabemos que al menos de un lado no ha habido sometimiento a la cabeza. Por lo menos uno de los lados ha fallado y el otro, la mayoría de las veces, los dos lados. Si en primer lugar nos sometemos al Adón y usamos sus mentes, entonces tendremos claridad, sí, porque toda decisión que tomemos será para el cuerpo. No hay diferencia entre nosotros porque todos pertenecemos al linaje de Adán, ¿sí? Tenemos al viejo hombre, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con el oriente ni con el occidente, más bien todo depende de si estamos bajo la autoridad de Mashiach como cabeza, en nuestro nuevo hombre. Eso es lo único que interesa. Y de si hemos aprendido la lección de someternos a su autoridad, a fin de guardar el orden correcto en la congregación entre los santos, debemos estar bajo el señorío y la autoridad del Adón como cabeza. La autoridad de la congregación es la autoridad del Adón como cabeza. Para la vida práctica de congregación debemos someternos a la cabeza.
Sométanse unos a otros en el temor del Mashiach, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación y él mismo es salvador de su cuerpo. Dice Efesín en el capítulo 5. La autoridad del Adón como cabeza es la autoridad que prima en la congregación. ¿Sí? Si deseamos practicar la vida de congregación, tenemos que aprender la lección de someternos siempre a la autoridad del Adón como cabeza. El Adón es la cabeza y todos somos miembros que estamos bajo su autoridad. No miremos si el hermano o la hermana se someten. Sometámonos cada uno de nosotros, que es por nosotros mismos que vamos a responder. Si nuestra relación con la cabeza no es apropiada, no seremos rectos con el cuerpo, ni tampoco con los miembros. Cuando estamos relacionados apropiadamente con la cabeza, somos rectos con todos los miembros y con todo el cuerpo. O sea, como de costumbre, dejemos de hacer las cosas al revés. No tengo que preocuparme por cómo me van a ver los hermanos, cómo me voy a comportar y que esto y lo otro. Si yo tengo una buena relación con Mashiach, el resto está asegurado. Voy a tener una buena relación con los hermanos si mi relación con Mashiach es la correcta, de manera tal que mi foco, para variar, no tiene que estar colocado en las cosas que tengo que resolver, sino en Mashiach. Siempre el foco en el Padre y en el Hijo. Entonces, si no estamos sometidos a la autoridad de Mashiach como cabeza, no vamos a tener base alguna para corregir a los hermanos, a las hermanas, ni mucho menos para criticarlos. Si queremos decirles algo a ellos, primero debemos someternos nosotros a la autoridad del Adón como cabeza. Nuestra verdadera necesidad es someternos a esa autoridad. Si nos sometemos a esa autoridad, tendremos un motivo puro, una actitud correcta, ¿sí? Incluso si hablamos francamente. Pero si no nos sometemos a la autoridad como cabeza, simplemente fingimos ser agradables, actuaremos políticamente. Eso viene de la carne. Estaremos jugando a la política entre los santos. No solo los más jóvenes entre nosotros deben someterse a Mashiach y permanecer bajo su autoridad como cabeza, mucho más los mayores deben someterse a su autoridad, dando el ejemplo justamente. Si todos los que estamos en la congregación experimentamos la autoridad de Mashiach como nuestra cabeza, automáticamente habrá un orden maravilloso y espiritual entre todos. Habrá una situación en la que todos sabemos dónde estamos y cuál es nuestra posición correcta respecto al orden de la congregación. Ese orden surge como resultado de que experimentemos la autoridad de Mashiach como nuestra cabeza, pero de una vida en una manera práctica. ¿Sí? Si cada uno de nosotros se sometiera a esa autoridad y verdaderamente lo tomara como nuestro Adón, no habría ningún problema. Antes bien, se produciría un orden agradable y espiritual entre todos. ¿Sí? No conseguiremos nada por medio de las doctrinas, las enseñanzas, las discusiones, las imposiciones. Podemos discutir diariamente hasta que regrese el Adón, pero no solucionaríamos el problema, ciertamente. Sin embargo, si todos y cada uno de nosotros nos sometiéramos a la autoridad de Mashiach como cabeza y oráramos diciendo: Adón, tú eres la cabeza, yo acepto tu autoridad como cabeza en mi vida de una forma práctica, me someto a ti y cierro mi boca, todos los problemas se solucionarían, porque solo a la cabeza le corresponde tomar decisiones. Nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones todo el tiempo que no nos corresponden, y eso es lo que necesitamos empezar a desaprender, ¿bien? Y aprender a tomar las decisiones de Mashiach, a asumir su posición como cabeza. Someternos a él nos libra de ejercer un cargo para el cual no estamos capacitados, ni lo estaremos nunca, porque no nos corresponde. Los problemas no se resuelven por medio de doctrinas o enseñanzas, sino al experimentar la autoridad de Mashiach como nuestra cabeza. Si debemos practicar la vida de congregación con sinceridad, debemos someternos a su autoridad como cabeza y aceptarlo en plenitud. ¿Sí? Si no lo hacemos, no habrá manera de poner en práctica la verdadera vida de congregación. Podemos reunirnos todo el tiempo, pero no vamos a experimentar la realidad de esa vida. Simplemente vamos a ser falsos, fingiendo y aparentando, cerrando la boca, pero mal, comiéndonos cosas. Jamás vamos a ser personas genuinas de esa forma. Y de esa forma se han levantado grandes denominaciones. A fin de tener la verdadera vida de congregación, debemos someternos y ser quebrantados. Cuando somos quebrantados es que no nos interesan esas apariencias. No debemos intentar someternos a otros,
sino simplemente debemos someternos a la autoridad de Mashiach como cabeza. Entonces experimentaremos el debido orden en la congregación si este no es un problema entre nosotros y los demás, sino entre nosotros y la cabeza. Si hay un problema entre los hermanos o entre las hermanas, esto significa que hay un problema entre ellos y Mashiach, no entre ellos. Entre ellos y Mashiach, cada uno de ellos tiene un problema con Mashiach, porque si estamos todos en Mashiach, no hay problemas entre nosotros. Es básico, ¿no es cierto? Sin duda alguna, si nuestra relación con la cabeza está bien, entonces nuestra relación con los demás también estará bien. Como siempre hemos estado haciendo las cosas al revés, ¿sí? Primero tratar de llevarnos bien con los hermanos, entonces levantar el cuerpo. Ahora sí que estamos todos bien y nos sentimos bien comoditos, vamos a trabajar en las cosas. No es así. No es así como funciona y no es el orden que Yahweh establece. Participaremos de la verdadera vida de congregación solamente cuando experimentemos la autoridad del Adón como nuestra cabeza de manera práctica. Y entonces percibiremos que automáticamente se han solucionado los problemas con los demás. A fin de mantener un orden placentero, bueno, hermoso en la restauración, tenemos que estar sujetos unos a otros en el temor de Mashiach, nos dice Fesillín. Únicamente la cabeza es superior a todos. Únicamente la cabeza debería distinguirse como algo único y diferente del resto del cuerpo. Ninguno de los miembros, incluso el apóstol Shaul, pertenece a una clase superior o especial. Todos somos partes del cuerpo y debemos tener ese mismo ADN compartido. Bueno, chicos, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla y en unos minutitos nos encontramos en el Meet para charlar acerca de estas cosas. Shalom a todos, hermanos.